Una joven, con la ropa más sencilla que uno pueda imaginar, se acercó a la entrada de una mansión. No era la ropa de mendiga, sino la de alguien que no tiene nada más, pero la lleva con dignidad. Su mirada, sin embargo, era lo que más llamaba la atención. Había una tristeza profunda, casi antigua en sus ojos, pero también una chispa de algo más, algo que no se dejaba vencer. Desde lo alto de una escalera curva, dentro de la mansión, 7 figuras la observaban. Eran las hijas del millonario, cada una vestida con tal lujo que parecía que el oro y las joyas eran parte de su propia piel. Sus vestidos brillaban, sus peinados eran perfectos, sus risas sonaban huecas. La joven no levantó la vista hacia ellas de inmediato, solo se quedó allí, parada frente a la imponente puerta, como si esperara algo o a alguien. La hija mayor, que tenía una risa particularmente aguda y un aire de superioridad que parecía haber nacido con ella, se adelantó un paso. Con un gesto que destilaba desprecio, sacó una moneda brillante de su pequeño bolso y la dejó caer. La moneda rebotó un par de veces en el mármol pulido de la entrada antes de detenerse cerca de los pies de la joven. Las hermanas se rieron, una risa que no tenía alegría, solo burla. Era un sonido frío, como el de 2 piedras chocando. La joven, en lugar de encogerse de hombros o bajar la mirada, hizo algo inesperado. Lentamente levantó la barbilla. No había desafío en su rostro, pero tampoco sumisión. Era una expresión tranquila, casi enigmática. Se inclinó con calma, recogió la moneda del suelo y la guardó en un bolsillo de su humilde vestido. El brillo en sus ojos no se apagó. Al contrario, parecía intensificarse, como un fuego pequeño pero persistente. Las hermanas, acostumbradas a ver a los demás humillarse, se quedaron por un momento desconcertadas. La escena duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Justo en ese instante, como si el universo mismo hubiera decidido intervenir, un sobre lacrado cayó al suelo de la mansión. No se desprendió de una mesa o un mueble, sino de un cuadro antiguo que colgaba en la pared del salón principal. Una ráfaga de aire, inexplicable en un lugar cerrado, lo arrastró suavemente por el suelo de mármol, deslizándose con una facilidad sorprendente hasta que se detuvo justo a los pies de la joven. «El destino a veces juega sus cartas de formas inesperadas», resonó en el aire. Una frase que nadie había dicho en voz alta, pero que todos de alguna manera parecieron escuchar. La joven miró el sobre. No lo tocó de inmediato. En sus ojos el brillo enigmático se convirtió en una chispa de conocimiento, como si ya supiera o al menos intuyera lo que contenía. Las hermanas, aún ajenas al verdadero significado de lo que acababa de pasar, la observaban con una condescendencia que ya les era habitual. Para ellas, el sobre era solo un pedazo de papel más, insignificante como la joven que lo miraba. Pero ese sobre, aparentemente tan simple, se había convertido en el epicentro de un cambio inminente, de algo que estaba a punto de desequilibrar sus vidas perfectas. Era el inicio de una historia que no se podía ignorar. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Para entender bien lo que estaba a punto de pasar, tenemos que ir un poco atrás al lugar de donde venía esta joven. Ella creció en un pequeño pueblo rural en Latinoamérica, un lugar donde la vida transcurría a un ritmo diferente, marcado por el sol, la lluvia y el trabajo de la tierra. No era una vida de lujos, para nada. Las casas eran sencillas, construidas con materiales que la misma naturaleza ofrecía, y las calles, a menudo de tierra, se llenaban de risas de niños y el bullicio de los mercados locales. Pero a pesar de las dificultades económicas, había una solidaridad que lo unía todo. Si un vecino necesitaba ayuda para cosechar, todos acudían. Si alguien estaba enfermo, la comunidad se unía para apoyarlo. En ese pueblo, las costumbres eran fuertes, casi sagradas. La conexión con la naturaleza era algo que se aprendía desde que uno era un niño. Se respetaba la tierra, se valoraba el agua, se entendía que todo lo que tenían venía de ese lugar. El trabajo duro no era una opción, era la base de la vida, una manera de honrar lo que tenían. La joven vivía con su abuela, una mujer de manos curtidas por el sol y los años,
pero con una sabiduría en la mirada que calmaba cualquier tormenta. La abuela le enseñó todo lo que sabía: a cultivar, a reconocer las plantas medicinales, pero sobre todo le inculcó principios de humildad y perseverancia. Le decía que, sin importar lo dura que fuera la vida, uno siempre debía mantener la cabeza en alto y el corazón noble. A pesar de la pobreza, la joven tenía una inteligencia que brillaba. Aprendía rápido, hacía preguntas que nadie más se atrevía a hacer y tenía un anhelo secreto por el conocimiento. Le encantaba escuchar las historias de su abuela, las leyendas del pueblo, y soñaba con un futuro donde pudiera ayudar a su comunidad a salir adelante. Quería que tuvieran mejores escuelas, más oportunidades, una vida más fácil. Pero se sentía limitada por sus circunstancias, por la realidad de su origen humilde. A veces la desesperación la invadía pensando que sus sueños eran demasiado grandes para su pequeño mundo. En contraste con la vida sencilla del pueblo, estaba la figura del millonario, el padre de esas 7 hijas que la habían despreciado. Él representaba un mundo completamente diferente. Era un terrateniente influyente, dueño de vastas extensiones de tierra que rodeaban el pueblo. Su riqueza era descomunal, tan grande que parecía fuera del alcance de la gente común. Aunque no vivía en el pueblo, su presencia se sentía en cada rincón. Sus decisiones afectaban la vida de todos. Cuando compraba más tierras, los campesinos perdían parcelas. Cuando cambiaba los cultivos, la economía del pueblo se resentía. Era una presión sutil pero constante que ejercía sobre la comunidad y, por extensión, sobre la vida de la joven. Sus mundos eran polos opuestos. Uno vivía en la abundancia, el otro en la escasez. Lo que la joven no sabía, o al menos no del todo, era que la historia de su abuela y la familia del millonario no era nueva. Había una conexión antigua, una historia de lealtad y servicio que se había ido desdibujando con el tiempo. La abuela había trabajado para la familia del millonario, y en algún momento hubo promesas, una relación que fue más allá de lo laboral. Esas promesas se habían olvidado, o el millonario había preferido ignorarlas una vez que su fortuna creció. Esa historia no contada, ese pasado olvidado, era lo que había sembrado las semillas del conflicto actual. La humillación de la joven frente a la mansión no era un hecho aislado, sino la punta de un iceberg de años de desprecio y promesas rotas. La relación entre la abuela de la joven y la familia del millonario se fue deteriorando poco a poco, casi sin que nadie se diera cuenta. Al principio era solo una distancia, una falta de interés. Luego se convirtió en algo más frío, más calculador. La abuela había dedicado años de su vida a trabajar para la familia del millonario, cuidando la casa y, en su momento, a los hijos más pequeños del propio millonario. Había sido leal, honesta, siempre dispuesta a ayudar. Pero a medida que la fortuna del millonario crecía, su memoria parecía encogerse. En su juventud, cuando el millonario aún no era tan rico, había hecho promesas a la abuela. Le había dicho que nunca la dejaría desamparada, que siempre la cuidaría como ella había cuidado de su familia. Le prometió una pequeña parcela de tierra para que pudiera cultivar sus propios alimentos, un techo seguro para su vejez. Eran palabras que sonaban bien en ese momento, llenas de gratitud. Pero el tiempo pasó, y esas promesas, que para la abuela eran un ancla, se fueron desvaneciendo en el aire para él. Nunca se cumplieron. La abuela terminó en la misma precariedad de siempre, dependiendo de su propio esfuerzo y el de la comunidad. Esta falta de cumplimiento no solo la afectó a ella, sino que dejó a la joven y a su familia en una situación de constante lucha. Las humillaciones veladas se hicieron parte de la vida cotidiana. Las hijas del millonario, desde que eran niñas, habían aprendido a mirar por encima del hombro a la gente del pueblo. Cuando había alguna fiesta en la mansión o algún evento social, la gente del pueblo, incluyendo la abuela y la joven, a veces eran invitadas a trabajar o simplemente a observar desde la distancia. En esos encuentros, las miradas de desdén, los comentarios susurrados sobre su ropa o su forma de hablar, eran constantes. Un día, una de las hijas, con un tono condescendiente, le ofreció a la joven un dulce que había caído al suelo, como si le estuviera haciendo un favor. Otro día, en el mercado, la abuela intentó vender sus verduras y una de las hijas se quejó en voz alta del precio, diciendo que la gente del pueblo siempre quería aprovecharse.
Eran pequeños actos, pero se acumulaban dejando una herida lenta y constante. La influencia del millonario no se limitaba a las promesas rotas o a los desaires sociales. También usaba su poder para obtener ventajas que afectaban directamente a la comunidad. Había ocasiones en que, por ejemplo, los recursos hídricos del río, que pasaba por las tierras del millonario antes de llegar al pueblo, eran desviados para sus propios cultivos, dejando a los campesinos con menos agua. O cuando se necesitaba un permiso para usar ciertas tierras comunales, el millonario movía sus contactos para que el permiso fuera denegado, forzando a la gente a venderle sus propiedades a precios irrisorios. En una ocasión, la abuela de la joven intentó registrar una pequeña parcela que había sido de su familia por generaciones, pero la influencia del millonario hizo que el proceso se detuviera indefinidamente, dejándola sin título legal. Así, el incidente inicial en la mansión, cuando la hija mayor le lanzó una moneda a la joven, no fue un hecho aislado. No fue un simple malentendido, fue la culminación de años de resentimiento y desprecio acumulado. Era la manifestación final de una desigualdad arraigada, de una serie de agravios no resueltos y de promesas que se pudrieron en el olvido. La moneda no era solo dinero, era un símbolo de todo lo que la familia del millonario creía que la gente del pueblo valía. La joven, al recogerla y guardarla sin decir una palabra, no solo estaba mostrando su dignidad, sino también el peso de toda esa historia. Entendía, aunque no lo dijera, que ese gesto era el último capítulo de un libro muy largo de injusticias. El ambiente en el pueblo se volvió cada vez más pesado, casi se podía cortar con un cuchillo. Las acciones del millonario y sus hijas ya no eran solo desaires. Se estaban metiendo con la vida diaria de la gente. Nuevas decisiones que tomaba el millonario, siempre pensando solo en su beneficio, golpeaban directamente donde más dolía: el sustento de la comunidad. Anunciaba cambios en las rutas del agua o en el uso de ciertas tierras que, supuestamente, eran para mejorar la productividad, pero que en realidad solo lo beneficiaban a él, dejando a los campesinos con menos recursos. Esto generó un descontento que crecía como una marea. Las discusiones públicas ya no eran extrañas, se volvieron algo de todos los días. En la plaza del pueblo, en la tienda, en el pozo, la gente hablaba con furia contenida. Los hombres y mujeres del pueblo, cansados de las injusticias, chocaban verbalmente con los capataces o los abogados del millonario. Eran encuentros acalorados, llenos de frustración. La joven, aunque aún no era una adulta, sentía el peso de esa opresión. Veía la desesperación en los ojos de su abuela y de sus vecinos. Escuchaba las quejas, los lamentos, las promesas rotas una y otra vez. Era una carga que se metía en su alma, la hacía sentir pequeña e impotente. La comunidad se dividía, como siempre pasa en situaciones así. Había quienes, por miedo o por cansancio, se resignaban a la situación. Decían que no había nada que hacer, que el millonario siempre ganaría y que lo mejor era agachar la cabeza para no tener más problemas. Pero también estaban los que, con la cabeza en alto, buscaban justicia. Eran pocos, pero ruidosos, y sus voces encendían la esperanza en otros. La joven se sentía en medio de esa tensión. Por un lado, la desesperación de su gente la empujaba a querer hacer algo. Por el otro, la inacción de la mayoría la hacía dudar, la hacía sentir que cualquier esfuerzo sería en vano. Mientras tanto, las hijas del millonario, como si vivieran en otro planeta, aumentaban su ostentación y desprecio. Organizaban fiestas extravagantes en la mansión, se paseaban por el pueblo en autos de lujo que no se veían en años, con ropa que costaba más de lo que todo el pueblo ganaba en un año. Su indiferencia era una provocación constante. No les importaba el dolor que causaban ni las necesidades de la gente. Sus risas y sus aires de superioridad eran como puñaladas para la joven, quien veía cómo su pueblo se desmoronaba mientras ellas brillaban en su burbuja de oro. El peso del juicio también caía sobre la joven. Algunos vecinos, aquellos que se habían resignado, la miraban con desconfianza como si su silencio fuera una aceptación. Otros, los más temerosos, le decían que tuviera cuidado, que no se metiera en problemas, que el millonario era peligroso. Este era el punto de mayor sofocamiento emocional para ella. La injusticia parecía invencible,
una pared inmensa contra la que no se podía hacer nada. Sentía que el mundo era un lugar donde los ricos siempre ganaban y los pobres siempre perdían. La esperanza se desvanecía, dejando solo un vacío amargo en su pecho. Cada día era una lucha para mantener la fe en que algún día las cosas cambiarían, pero la verdad es que cada vez le costaba más. La abuela de la joven, consumida por el estrés de tantos años y las duras condiciones de vida, cayó gravemente enferma. Su cuerpo, antes fuerte y resistente, ahora se negaba a responder. La joven pasó días y noches a su lado, cuidándola, intentando darle fuerzas. Pero era evidente que la enfermedad avanzaba sin piedad. Una tarde, con la voz apenas un susurro, la abuela pidió a la joven que se acercara. Había un secreto, dijo, que había guardado por demasiado tiempo y que ahora, al final de su vida, debía revelar. La revelación fue un golpe devastador. La abuela confesó que el millonario, el mismo hombre que había causado tanto dolor a su familia y a su pueblo, era el padre biológico de la joven. Fue el fruto de una relación secreta, dijo la abuela, cuando él era un joven sin fortuna, lleno de promesas de un futuro juntos que nunca cumplió. Él era un simple peón en las tierras de su padre, y ella una humilde costurera. Se habían enamorado, o al menos eso creyó ella. Él le prometió que, en cuanto tuviera algo, volvería por ella, pero el destino, o la ambición, lo llevó por otro camino. Se casó con la hija del patrón, heredó una fortuna y se olvidó de todo lo demás. La abuela, por vergüenza y para proteger a la joven de un posible rechazo, decidió guardar el secreto. Criarla sola, en silencio, esperando que algún día la justicia llegara por otros medios. La joven se sintió mareada, como si el mundo girara a su alrededor. El hombre al que había despreciado, el causante de sus miserias, era su padre. La noticia la dejó en un estado de shock profundo, pero en medio de ese dolor, una nueva determinación comenzó a crecer en su interior. No podía seguir callada. No después de esto, sintió que debía honrar la memoria de su abuela, que había sufrido en silencio toda su vida, y buscar la verdad. Ya no era solo por ella, era por su abuela, por la dignidad de su familia y por la justicia que se le había negado a su pueblo. Mientras la joven lidiaba con esta impactante noticia, el millonario, ajeno a la tormenta que se gestaba, anunció públicamente sus planes de despojar a varias familias de sus tierras para un nuevo proyecto. Dijo que era para modernizar la agricultura y crear empleos, pero todos sabían que solo buscaba más ganancias. Entre las tierras afectadas estaba la pequeña parcela de la abuela, el único pedazo de tierra que les quedaba, el lugar donde habían cultivado sus alimentos y sus esperanzas. El cinismo del millonario era incomprensible, su ambición no tenía límites. En los días siguientes, mientras la joven ponía en orden las pocas pertenencias de su abuela, encontró una caja de madera vieja. Dentro, entre telas y recuerdos, había documentos antiguos y una carta amarillenta. Eran papeles que probaban la paternidad del millonario y la promesa que le había hecho a su abuela. Había una partida de nacimiento, cartas de amor que él había escrito en su juventud, llenas de promesas y sueños. Era la evidencia irrefutable que necesitaba. Este hallazgo fue el detonante. Fue el momento en que el ciclo de sufrimiento y silencio se rompió. La joven sintió una fuerza renovada, una chispa que encendió la esperanza en su corazón. Ya no era una chica asustada, ahora tenía una misión. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. La memoria de su abuela y la injusticia de su padre la impulsaban a seguir adelante. La joven sintió que el mundo se le venía encima. La noticia de que el millonario era su padre biológico la dejó en un estado de conmoción profunda. Había una mezcla de incredulidad, rabia y un dolor frío en su pecho. Toda su vida había estado marcada por la ausencia de un padre, por la lucha diaria de su abuela, y ahora descubría que ese vacío había sido causado por un hombre que vivía en la opulencia a solo unos kilómetros de distancia. La mentira, la traición, el secreto guardado por tantos años la ahogaban. Se sentía engañada no solo por el millonario, sino también, en cierta forma, por su propia abuela, aunque entendía las razones detrás de su silencio. Las dudas la asaltaron.
¿Cómo podría enfrentar una verdad tan vergonzosa? ¿Qué diría la gente del pueblo? El miedo a exponer la situación, a las posibles represalias del millonario, era paralizante. Él era un hombre poderoso, con influencias en todas partes. ¿Qué pasaría si intentaba silenciarla? ¿Qué pasaría si la comunidad la juzgaba, la señalaba como la hija ilegítima del rico? La vergüenza de la revelación de su origen, de esa mancha en la historia de su familia, era un peso casi insoportable. Durante días, se encerró en sí misma, procesando la información, debatiéndose entre el deseo de justicia y el temor a las consecuencias. Hubo un momento de desesperación, una tarde en la que las lágrimas que no había derramado por la muerte de su abuela, ni por la miseria de su vida, brotaron sin control. Se sentía sola, indefensa, abrumada por la magnitud de lo que había descubierto. Pero en medio de ese torbellino de emociones, algo cambió. La desesperación se transformó en una determinación inquebrantable. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. No te dejes pisotear, mi niña. Siempre busca la verdad, por dura que sea. Ya no podía vivir en la sombra. Había pasado demasiado tiempo en silencio, aceptando su destino. Ahora, con la verdad en sus manos, tenía el poder de cambiar las cosas. Mientras ella luchaba con sus propios demonios, la noticia del inminente desalojo de las tierras del pueblo comenzó a extenderse como pólvora. Algunos vecinos, al enterarse de la situación, se mostraron escépticos. ¿Qué podemos hacer contra él? Decían, es demasiado grande, demasiado poderoso. Otros, temerosos de involucrarse, preferían bajar la cabeza y aceptar el destino. Pero no todos reaccionaron así. Unos pocos, los más ancianos y sabios del pueblo, que recordaban la historia de la abuela y la relación con el millonario, empezaron a ver la situación con otros ojos. Se convirtieron en aliados inesperados. Ofrecieron apoyo moral, palabras de aliento y ayuda para descifrar los documentos antiguos que la joven había encontrado. Uno de ellos, un viejo maestro jubilado, se ofreció a revisar las cartas y partidas de nacimiento, confirmando su autenticidad y la validez legal de las promesas. La comunidad, influenciada por sus costumbres de solidaridad y justicia, comenzó a cuestionar abiertamente al millonario. Los murmullos se hicieron más fuertes, las miradas de desaprobación se multiplicaron. La gente, que antes se resignaba, empezó a sentir una chispa de esperanza al ver la determinación en los ojos de la joven. El impacto psicológico de la verdad, aunque aún no completamente revelada, se extendía por el pueblo. Ya no era solo la historia de una familia humilde contra un rico terrateniente. Era la historia de la verdad contra la mentira, de la justicia contra la opresión. Un ambiente de expectación y tensión se palpaba en el aire. Todos sabían que algo grande estaba a punto de suceder, y que la joven, la chica humilde que todos conocían, sería la protagonista de ese cambio. El pueblo, que había sufrido en silencio por tanto tiempo, finalmente estaba listo para luchar. La joven, con el corazón latiéndole fuerte pero con una calma sorprendente, decidió que el momento de la confrontación había llegado. No estaba sola. Detrás de ella, aunque no físicamente presentes en ese instante, sentía el apoyo de su abuela, la fuerza de su pueblo y la verdad que llevaba en su mano. Los aliados inesperados, el viejo maestro y algunos vecinos la habían preparado. Habían revisado cada documento, cada carta, cada detalle, construyendo un caso sólido e irrefutable. Ya no era la niña asustada que había llegado a la mansión. Era una mujer con una misión. El enfrentamiento no sería en la intimidad de un despacho, sino a la vista de todos. Se anunció un evento importante en el pueblo, una asamblea donde el millonario planeaba finalizar los trámites de desalojo de las tierras. Era su escenario, su momento. La joven, vestida con su ropa más sencilla pero con una dignidad inquebrantable, se presentó en la plaza principal. La expectación era palpable. El millonario y sus 7 hijas, sentados en un estrado improvisado, la miraron con el habitual desdén, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Con una voz clara y firme, la joven comenzó a hablar. No acusó, no gritó. Simplemente expuso los hechos.
Presentó las pruebas de su parentesco, las cartas de amor de su madre y el millonario, las promesas de un futuro juntos, las fechas, los nombres. Habló de cómo esas promesas se habían roto, de cómo su madre había sido abandonada, de cómo ella misma había crecido sin padre mientras él acumulaba una fortuna inmensa y criaba a sus otras hijas en el lujo. Mostró los documentos que validaban la propiedad de su abuela sobre la tierra que el millonario ahora quería arrebatar. El silencio en la plaza era absoluto. Las caras de las 7 hijas pasaron del aburrimiento a la incredulidad, luego al shock y finalmente a una vergüenza profunda. Sus sonrisas condescendientes se borraron. El millonario, visiblemente pálido, intentó interrumpirla, pero la multitud, que antes había sido pasiva, ahora murmuraba y lo silenciaba con miradas de reproche. Los medios de comunicación locales, que habían llegado para cubrir la asamblea, grababan cada palabra, cada reacción. La reputación del millonario se desmoronaba ante los ojos de todos. No era solo el escándalo de una hija ilegítima, era la hipocresía, la crueldad de haber ignorado a su propia carne y sangre, de haber abandonado a la mujer que amó y de haber intentado despojar a los más humildes, incluida su propia hija, de sus tierras. Las hijas, que vivían de la fortuna de su padre, se enfrentaron a la cruda verdad de cómo se había construido esa riqueza y lo que significaba para la gente que su padre había pisoteado. La joven, que había sido despreciada, ahora era vista con respeto y admiración. La verdad de su origen no la avergonzó, la empoderó. Acorralado por la evidencia, la presión social y la mirada inquisitiva de los medios, el millonario no tuvo más remedio que ceder. En una declaración pública, forzado y humillado, reconoció a la joven como su hija. Se comprometió a cumplir con las promesas hechas a su abuela, restituyendo las tierras a la comunidad y ofreciendo compensaciones justas. Fue una victoria no solo para la joven, sino para todo el pueblo. La joven, ahora reconocida y con recursos, no olvidó sus raíces. Utilizó su nueva posición para mejorar las condiciones de su pueblo. Se construyeron escuelas, se mejoraron los servicios de salud y se implementaron programas para el desarrollo sostenible. Honró la memoria de su abuela, demostrando que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la integridad, la compasión y la capacidad de luchar por lo justo. La historia culminó con un mensaje claro. La humildad y la verdad, tarde o temprano, triunfan sobre la arrogancia y la injusticia. La joven, que un día fue ignorada, se convirtió en el faro de esperanza y justicia para su comunidad, dejando una huella imborrable en el corazón de todos. Su viaje fue un testimonio de que la verdadera fortaleza reside en la dignidad y en el coraje de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea.